Buenos días, señora secretaria técnica, sírvase pasar lista, por favor, para la asistencia. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores congresistas. Se va a proceder a pasar lista de asistencia. Congresista Bustamante Donaire Ernesto. Presente. Gracias, congresista Bustamante. Congresista Amuruz Dulanto Jessica Rosselli. Congresista Amuruz Dulanto Jessica Rosselli. La congresista Amuruz Dulanto, a través del chat de la plataforma de sesiones, consigna su asistencia. Congresista Heidinger Ballesteros Nelsi Lidia. Muy buenos días, presente. Gracias, congresista Heidinger. La congresista Alba Prieto María del Carmen presentó mediante oficio 615-2025-2026-MCAP/CR de fecha 23 de marzo del 2026, licencia por encontrarse en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño en la República de Panamá. El congresista Víctor Seferino Flores Ruiz, mediante oficio 401-2025-2026/DCFR-CR de 18 de marzo del 2026, solicitó licencia sin goce de haber. Congresista Limachi Quispe Nieves Esmeralda. La congresista Limachi Quispe, a través del chat de la plataforma de sesiones, consigna su asistencia. Congresista Soto Palacios Wilson. El congresista Soto Palacios, a través del chat de plataforma de sesiones, consigna su asistencia. Señor presidente, se tiene registrado 5 señores congresistas presentes, 2 licencias. El quórum para la presente sesión es de 4 señores congresistas. Se cuenta con el quórum reglamentario para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretaria técnica. Con el quórum reglamentario, y siendo las 9:20 de la mañana del día 24 de marzo del 2026, en la sede del Congreso de la República, edificio Víctor Raúl Ayá de la Torre, y a través de la plataforma Teams, damos inicio a la 10ª sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, periodo 2025-2026. Siendo esta una sesión extraordinaria, procedemos directamente con la estación de orden del día. Hemos programado la presentación y exposición del sector agrario, y para ello se cursó un oficio al señor Felipe Mesa Millán, señor ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Mediante oficio 1032-2026, el señor ministro, vía el secretario general de Midagri, informó que el señor ministro no podrá asistir a esta sesión por compromisos agendados anteriormente, y en su representación acreditó a la señora viceministra de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario, Carmen Inés Vegas Guerrero, quien disertará sobre los temas consignados en el oficio dirigido al señor ministro de manera original. Quiero dar la bienvenida a la viceministra de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario, la señora Carmen Inés Vegas Guerrero, así como también al señor Lizardo Calderón Romero, director general de la Dirección General de Políticas Agrarias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Y por supuesto a los señores funcionarios que los acompañan. Bien, en esta sesión la señora Carmen Vegas va a disertar sobre las acciones ejecutadas por su sector en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Comité de Agricultura de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. En consecuencia, le concedemos el uso de la palabra a la viceministra de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario, la señora Carmen Vegas. Adelante, por favor. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente, señor congresista Ernesto Bustamante. Un gusto volver a estar aquí.
Ya le iré comentando un poco los detalles de los avances. A los miembros que se encuentran conectados de la Comisión CECIOCDE, muchísimas gracias por la invitación. En nombre del señor ministro Felipe Mesa y también de todo el equipo técnico de las diversas direcciones del ministerio, darles un mensaje primero de agradecimiento porque hemos logrado luego de la participación que usted tuviera bien y de las sugerencias que hicieron los miembros y usted directamente respecto a la importancia que tiene el proceso de adhesión del Perú a la OCDE, el ministerio ha logrado avances significativos que pasaré a detallar con su autorización a través de una presentación. Adelante, por favor. La siguiente diapositiva. Si avanzamos, gracias. Sí, en términos generales, como es de su conocimiento, el proceso de adhesión del Perú hacia la OCDE, en términos generales, se encuentran en camino de aprobación 23 comités, ¿no? Ya 20 de los 23 comités se han evaluado y vamos a decir que desde el año 2022, en donde ya el Perú recibe la invitación para iniciar las discusiones y se adopta la hoja de ruta, en ese sentido, el Comité de Agricultura también forma parte de uno de estos comités que se ha sometido a evaluación y que, como señalamos en la diapositiva siguiente, ya, gracias. Hemos tenido avances significativos desde octubre del 2022 a través de la autoevaluación de instrumentos legales y de buenas prácticas de la OCDE, entre octubre del 2022 y enero del 2023. En abril del 2023 tenemos la participación presencial en la 181ª sesión del Comité Agrario de la OCDE. En septiembre del 2023, el Comité de Agricultura remite un cuestionario sectorial. En noviembre del 2023 se remite un primer avance del cuestionario a este comité de la OCDE. Entre mayo y junio del 2024 se realiza una primera misión de investigación del COAG en el Perú. Es ahí donde se les recibe y se inicia luego en octubre del 2024 una participación virtual en la 184 sesión del COAG. Y entre enero y marzo del 2025 se llevaron a cabo coordinaciones para complementar el llenado de la data histórica requerida. Esto significó un esfuerzo significativo porque la producción de datos en el sector público en general, no solamente en el sector agrario, es compleja, ¿no? Y además que la data histórica que nos pide la OCDE, en muchos casos, y Lizardo, son 20 años hacia atrás. Entonces, eso estaba en papel, en archivo, perdido, y se inició todo un proceso de, vamos a decir, negociación técnica para que el comité entendiera la realidad del país y nos permitiera, vamos a decir, también con herramientas estadísticas, hacer proyecciones hacia atrás, si vale el término, y también presentar un informe con la data real, porque no se puede mentir, evidentemente, de la información que se tiene. Entre abril y agosto del 2025 se produce la elaboración del informe de políticas agrarias, el IPA, por parte de la OCDE, y su revisión también por parte del MIDAGRE. Ya en octubre del 2025 se realiza la evaluación presencial sobre los resultados de este informe ante el COAG. Este informe tiene de naturaleza reservada, se nos hizo llegar al MIDAGRI con los aportes, comentarios de diversos países miembros de la OCDE, y en octubre viajamos a París, un equipo de 3 personas, un director de la Dirección General de Políticas Agrarias, un asesor del otro despacho viceministerial, que es el que ve la agricultura familiar, y es donde, y respetar las normas de reserva, es donde el mundo nos mira con particular énfasis, ¿no? Esta gran dicotomía y complejidad y magia que tiene el país, ¿no? Nos miran desde, oye, cómo somos grandes agroexportadores, nuestro delicioso arándano, mango, palta llega al mundo, pero del otro lado también las cifras nos muestran que hay mucho por hacer
en materia de la agricultura familiar, sobre todo de la agricultura de subsistencia. Entonces fuimos, bajo el liderazgo de quien les habla, a sustentar ante este comité las diversas preguntas que nos hicieron respecto a la situación del sector y los desafíos y avances. Ya en noviembre del 2025 se hace una remisión de consultas adicionales por parte del COAS como parte de la evaluación. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estuvimos en París, no se cerró el comité con una aprobación final, básicamente porque Países Bajos tenía una serie de preguntas que prefirió, porque nos dieron creo 20, 30 minutos de respuestas y fueron varias preguntas de diversa índole, es un sector bastante amplio, y Países Bajos prefirió poner por escrito, ¿no?, las preguntas, y estas preguntas se nos hace llegar por parte de Países Bajos, más o menos poco más de una decena de preguntas, con un enfoque bastante transversal, ¿no? Y en febrero de este 2026 remitimos ya las respuestas por parte del Midagri al comité del COAS, que recibió y amplió, como es natural, ¿no? No solamente Países Bajos mandó sus preguntas, no hubo ningún otro país que quisiera una mayor aclaración a la sustentación que hicimos en París, y con eso decidimos también responder por escrito. Tuvimos una reunión también con Cancillería, tomamos una decisión estratégica también, dado que es un sector bastante delicado y frente al contexto de elecciones político-electoral del país, solicitamos a través de Cancillería también de que cualquier tipo de evaluación se hiciera, vamos a decir, de manera posterior, de ser posible, para evitar que el documento de este informe de políticas pudiera ser malentendido o mal empleado, cuando es un conjunto de recomendaciones de reformas que podrían ser de naturaleza estructural, ¿no? Y que no quisiéramos que fuera el proceso de adhesión del Perú a la OCDE del sector agrario, siendo un sector tan importante y tan sensible como es de público conocimiento, pudiera ser mal entendido o mal utilizado en un proceso electoral, ¿no? Y en marzo del 2026, ahorita, en realidad hace unos días, el COAG ha aprobado este informe para su publicación. Ya estamos iniciando el proceso para la adopción de la opinión formal mediante un procedimiento escrito, ya se inició. Ya es decir, que este informe no ha recibido mayores aportes, y con ello lo que está haciendo el comité, lo que nos han informado por escrito, es que ya están pidiendo el OK, el check formal de todo país, para que lo que manifestaron en octubre en París, al no haber ningún otro aporte, duda o inconsistencia o recomendación o sugerencia de ningún país, entonces han puesto como fecha límite el 9 de abril, estimado señor presidente, de este año, para emitir y cerrar de forma definitiva el comité, y con eso concluiríamos nuestro, vamos a decir, nuestro proceso de evaluación en cuanto al sector agrario. Y el informe, a solicitud del país, como le mencionaba, coordinación con la Cancillería, sería presentado en el mes de junio, luego de la segunda vuelta electoral, ¿no? Es lo que se ha solicitado. Entonces, en ese sentido, sin mayor redundancia, en el mes de octubre estuvimos presentes. En el segundo día, desde Lima, debo señalar y agradecer públicamente también en este espacio el apoyo de diferentes sectores y entidades vinculadas. No es que fue la viceministra y 2 funcionarios, sino todo el equipo del Midagri y del Ministerio del Ambiente, SUNAT, MEF, el Ministerio de la Producción, estuvieron presentes nuestras propias sopas, un equipo de más o menos 40 personas conectados, porque las preguntas que suelen hacer los países miembros de la OCDE son bastante amplias, ¿no? Algunas tareas por realizar, estimados miembros de la Comisión CSIC-OCDE. Tenemos la publicación, el evento que se llevaría a cabo. Hoy día se está publicando, por ejemplo, se está haciendo ya la publicación formal del Comité de Pesca y Acuicultura en Produce. La presidenta Marion Jansen
de este comité es también del Comité Agrario y está hoy en este momento haciendo la presentación del Ministerio de la Producción o liderado por el Ministerio de la Producción. Luego tenemos que hacer la traducción, el informe va a estar listo y con la aprobación de este informe, ya a través de Cancillería y de los fondos que maneja la propia Cancillería, a través, me parece, de su comisión permanente de seguimiento, se asumirá los gastos correspondientes porque los idiomas oficiales de la OCDE son, como esos conocimientos, son inglés y francés. Estamos ahorita en un proceso también de construcción y de apoyo con el BID, de provisión de información estadística. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, y de implementación de la plataforma OCDE, como el equipo técnico y también científico del ministerio ha detectado que es muy difícil el procesamiento, como le mencionaba al inicio, de la información, y que esta tenga un continuum en el tiempo más allá de quién está en el cargo. Estamos en un proceso de construcción con el BID de una plataforma que nos permita tener información estadística y que nos permita luego, porque aquí no acaba el proceso, evidentemente viene el reto de ser evaluados de forma permanente por la OCDE y hay que responder con data. Ahí no es un tema de palabras, sino son información estadística dura y pura, generación y creación de indicadores que deben ser medidos de manera anual por el equipo de la OCDE, ¿no? Entonces, esta implementación de la plataforma y la información estadística no es trabajar en Excel, sino es tener todo un procesamiento y en eso el BID se vienen negociando, si es el término, porque es una colaboración en realidad de asistencia técnica no reembolsable que estamos construyendo para que luego, más allá de quienes estemos, más aún pensando en un cambio de gobierno democrático en el mes de julio, pues los nuevos funcionarios que lideren tengan todas las herramientas técnicas porque la OCDE nos va a evaluar sí o sí, ¿no? Y hay una serie de compromisos de evaluación y por eso reiterar el agradecimiento de la existencia de esta comisión porque pone una vez más allá de quién esté presidiendo como ministros, viceministros, directores, la importancia del proceso de adhesión del Perú a la OCDE y nos llama un poco la atención, en el buen sentido de la palabra, a la reflexión de la importancia de ir, de estar, que vean, porque les comento, justo cuando estuvimos en el mes de octubre eran momentos pues complicados para el país, para el Perú, y los miembros de la OCDE se quedaron sorprendidos de que llegáramos, ¿no? Una comitiva y que estuviéramos presentes. Y también es importante en términos de relaciones internacionales mostrar que los cambios de presidentes que se hacen son dentro del proceso de respeto de la Constitución y que los funcionarios, más allá de los nombres, pues sigue adelante y que es prioritario. Eso fue, me parece, a pesar que la sesión fue reservada y solamente están los países miembros y el país evaluado, no están los otros países que también tienen, están en proceso de adhesión, solamente los países miembros. Sí noté, y me permito transmitir ello, señor presidente, que estaban gratamente sorprendidos de que el Perú, a pesar, porque había salido una publicación cuando llegué a París el día anterior del New York Times sobre el Perú, bastante compleja, por decirlo de alguna manera, y que reafirmamos y damos el mensaje como funcionarios públicos de que el Perú tiene claridad de la importancia de lo que significa el proceso de adhesión del Perú a la OCDE, ¿no? Y viene el reto sustancial como compromiso ex post de evaluación, no solamente es responder evidentemente y aprobar, sino sobre todo mejorar, ¿no? O sea, necesitamos cumplir con todo el conjunto de recomendaciones que haga al sector agrario y que estoy segura que será un norte, no solamente para lo que queda en este próximo gobierno de pocos meses de gestión, sino sobre todo para el conjunto de actores que va más allá del MIDAGRI, incluye a los gobiernos regionales, al mundo de la academia, al mundo de la investigación, al mundo de la innovación en el sector agrario y también al Congreso de la República como dadores normativos sustanciales de las grandes reformas estructurales y procesos de mejora que requiere el sector agrario si es que queremos llegar a estándares sostenibles de desarrollo del sector agrícola, agropecuario en el país, ¿no? Y eso de mi parte, si la siguiente es solo darles las gracias nuevamente
Y esto es lo que nos espera del 9 de abril en adelante, así que apenas llegue el compromiso del sector de poder informar de inmediato cuando llegue la comisión oficial a la comisión CECI-OCDE para que tomen conocimiento ya del informe y del que se va a dar a conocer en junio, sale ya, se levanta el secreto del proceso y con ello tendríamos que comenzar a cumplir el conjunto de recomendaciones que nos han hecho llegar. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias también a los miembros que se encuentran conectados. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Carmen Vega por su interesante, sucinta, pero interesante y completa presentación. En primer lugar, quiero felicitar al sector agrario por los avances que ha realizado en cuanto a mostrar a los países miembros de la OCDE los avances de Perú y el alineamiento de Perú en los términos OCDE, a pesar de que en los pasados años hubo un poco de retraso, ¿no? Y claro, eso lo manifestamos en alguna sesión anterior que tuvimos. Veo que eso se ha superado y me parece muy bien. Y otra cosa muy importante que quiero aprovechar para destacar ahora es que el tema de la OCDE, el tema de la incorporación del Perú a la OCDE no ha sido politizado, no ha sido politizado electoralmente. Y eso es muy importante. Perú está tratando de ingresar a esta organización OCDE, organización compuesta por 38 países miembros, que tienen en común no el idioma, no la cultura, no la geografía, no la visión política, sino fundamentos básicos de la democracia, como son la democracia representativa, separación de poderes, Estado de Derecho, respeto a derechos humanos, etc. Tal es así que hay países como Rusia, que Rusia estuvo pero ya no está, China no está, hay países que son países potentes desde el punto de vista económico, pero no están. Y no están porque, a pesar de ser económicamente potencias, no son países que cumplen con, vamos a decir, todos los requisitos de adhesión a la democracia que se espera de la OCDE. Perú necesita estar en OCDE porque no solamente es que nos va a permitir el ser parte de un club de gente, como dirían en inglés, like-minded, ¿no? Que pensamos igual, sino que vamos a poder aprender de manera propositiva de las diferentes políticas que tengan los diferentes países y tendremos además opciones bilaterales para cooperación y para crecimiento e inversión. Por eso era fundamental que en este esfuerzo que ha tomado años al Perú, no se introduzca factores partidarios o políticos de corte electoral, o vamos a decir electorera, que pudieron haber perjudicado el proceso de incorporación de Perú a la OCDE. Ahora, a menos de 3 semanas para las elecciones generales, esto no ha ocurrido y evidentemente no va a ocurrir, así que realmente me felicito por ver ese escenario, ¿no? Y que las diferentes instancias del Estado, el Ejecutivo especialmente, que es el poder que tiene a cargo el proceso de adhesión, y nosotros en el Legislativo, que tenemos el papel fiscalizador de seguimiento, vemos con mucho entusiasmo y con mucha complacencia que no se ha politizado el tema y no se va a politizar, ¿no? Veo que, por ejemplo, que ustedes tienen una resolución que recibir el 9 de abril, víspera de elecciones, perfecto, no afecta en nada, y luego después habrá una presentación final luego de la segunda vuelta electoral, también no pasa nada, ¿no? Y sobre el comentario que hizo la señora Carmen Vega respecto a que cómo en octubre recibieron la delegación peruana a pesar del cambio de presidente que tuvimos en octubre, de ministro. Claro, todos esperaban que esto en el Perú se hubiera visto como un golpe, se hubiera visto como una situación de
de ruptura democrática. Pero no, lo que Perú demostró con ello es que todo esto forma parte de nuestro cauce constitucional. Lo que se hizo quizá para desagrado de algunos y para agrado de otros, no interesa. Lo importante es que se hizo respetando los parámetros de la Constitución y de las leyes. Y en consecuencia, todo estaba bien desde el punto de vista normativo. Así que esa presentación nuestra, de ustedes, quiero decir, del sector de agricultura en octubre, y otras actividades que se hizo por parte del gobierno han reforzado esa visión que nos tienen respecto de Perú. Así que me agrada eso. Bien, yo quería ir en primer lugar a unas preguntas. En primer lugar, quiero preguntar a los congresistas que están conectados si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Quiero aprovechar para indicar que estoy dando autorización en este momento a un asesor técnico de mi despacho congresal, el doctor Luis Estéfano, para que pueda ingresar y poder efectuar consultas directamente de manera virtual, si lo estima pertinente. Entonces, si hubiera alguna intervención por parte de algún congresista o del doctor Estéfano, por favor, sírvase a manifestarlo. ¿Sí? El doctor Estéfano tiene la palabra. Adelante. Sí, buenos días. Yo quería hacer unas preguntas que me preocupa, pero tal vez sea un poquito exagerada. En cuanto a nuestra pertenencia a la OCDE en el rubro de agricultura, ¿qué tanto nos obliga en cuanto a los estándares ambientales en cuanto a la agricultura? Y yo sé o entiendo que la OCDE no impone ningún tipo de estándares, sino que estos son más obligatorios. Pero sí lo que me preocupa es que en algún momento nos veamos involucrados en algún tipo de regulación ambiental con respecto a la agricultura como la de la Unión Europea. Hemos visto por los noticieros durante muchas jornadas, protestas de los agricultores franceses, holandeses, que interrumpen las carreteras con sus tractores, quejándose de las políticas regulatorias de la Unión Europea. Yo sé que ese no es el caso, pero sí quisiera saber si el ministerio está consciente de eso y si va a tratar de hilar fino para no llegar a encontrarse con algún tipo de situación parecida en ese sentido. Gracias. Gracias, doctor Estéfano. Tiene la palabra la doctora Carmen Vegas. Muchas gracias. Tal vez hacer una distinción como se ha mencionado, ¿no? El reglamento libre de deforestación es un reglamento de la Unión Europea aprobado y que ha generado una serie de exigencias, entre ellas, evidentemente, como lo dice el nombre, lo que dice el consumidor y lo que exige el legislador europeo es que todo producto que ingrese a Europa, vinculado hoy por hoy a 7 productos, en el Perú impacta sobre todo en el café y el cacao, que deben de cumplir con venir de tierras no deforestadas a partir del 30 de diciembre del 2020 en adelante. Es decir, que si mi café fue producido en un terreno deforestado el 1 de abril del 2021, no le puedo vender a Europa. Le puedo vender a cualquier país del mundo, pero no a Europa, ¿no? O sea, son sobre todo regulaciones que tienen que ver con exigencias de naturaleza ambiental, sustentadas en temas ambientales, pero que también han impactado en componentes de trazabilidad. ¿Cómo yo sé
que mi café o mi cacao viene o no de una tierra deforestada. Pero no solamente eso pide el reglamento libre de deforestación de la Unión Europea, que no está vinculado de manera directa a la OCDE. La Unión Europea forma parte de la OCDE, pero ellos, y es un comité distinto, doctor Estefano, el ambiental. Nosotros estamos, evidentemente, es un comité transversal, también emitimos reportes de información al comité ambiental de que estamos siendo evaluados por la OCDE, pero me permito terminar para volver con esta regulación europea. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, desde el año 2023, que se aprueba en el Parlamento Europeo, esta legislación que es de naturaleza, yo lo he dicho públicamente, he viajado también al Parlamento, a la Comisión Europea, perdón, a comentar este tema del reglamento. Es una barrera para arancelaria. El Perú, sus exportaciones de café y cacao impactan sobre el 40% nuestro mercado, y es un mercado que evidentemente al exigirme más comercialmente yo le cobro más también. Entonces, nos pide además el cumplimiento de derechos humanos, la trazabilidad. El Ministerio viene desarrollando toda una estrategia de manera conjunta con el sector del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que es quien lidera el tema de las exportaciones, para que nuestros agricultores, sobre todo la pequeña agricultura, no se vea impactada, geolocalizando. Hemos hecho inversiones importantes el año pasado para geolocalizar a través del celular las parcelas, y que luego puedan pasar por estos mapas e identificar que no salen de zonas deforestadas, ¿no? Después del año 2020. Hoy la tecnología te permite de manera, en verdad, increíble, ¿no? Para los que somos mayores de 40 años, creo yo, ver cómo la tecnología en años ha evolucionado tremendamente. Hoy la inteligencia artificial, todo nos permite, pues, hacer una serie de análisis. Y los europeos hoy nos están pidiendo, ¿quieres que yo te compre, quieres venderme café y cacao? Mira, yo necesito que no hayas deforestado. Segundo, que cumplas con los derechos humanos, ¿no? Y tercero, que cumplas con una debida diligencia. Pero las normas europeas son impuestas ¿a quién? No a los peruanos. Las normas europeas son impuestas a los importadores europeos. Entonces son las empresas europeas importadoras quienes les exigen a nuestros agroexportadores de café y cacao en estos primeros dos productos, les piden una debida diligencia, que sean de parcelas no deforestadas y que se evidencie que se cumplen con los derechos de toda naturaleza, derechos humanos, desde conceptos de naturaleza laboral, de naturaleza ambiental, etcétera, etcétera, con toda la legislación pertinente, ¿no? Es un gran reto. Por eso es que el reglamento se ha ampliado, o sea, su vigencia todavía no ha entrado en vigencia. Se supondría que iba a entrar el 30 de diciembre del 2025. El reglamento libre de deforestación de la Unión Europea, que hacía mención el doctor Estefano, por los cuales varios de los agricultores y en general varias empresas del sector, porque esto impacta en las exportaciones de caucho, de carne, han protestado en España, en diferentes países de Europa, tiene que ver con reglas comerciales. Eso es el reglamento de la Unión Europea, y sobre eso, ¿qué podemos hacer como país? Es que tanto el sector agrario como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de Comercio Exterior, pongan sus mejores esfuerzos, y nuestro sector empresarial, esto tiene que ser de la mano, porque son sobre todo reglas de un comercio distinto y de un consumidor que exige. Hoy, en materia orgánica, también se vienen grandes retos, porque el consumidor europeo paga más, pero exige más, ¿no? Esos son el tema comercial. ¿Qué pasa con el proceso de adhesión a la OCDE? Como bien lo ha mencionado usted y el doctor Estefano, ellos exigen altos estándares en materia democrática, en materia de derechos humanos, en materia de desarrollo económico, pero un desarrollo económico con respeto también al desarrollo de las personas. En ese sentido, tenemos que esperar a que se haga público el informe, el IPA, ¿no? El informe del sector agrario de la OCDE, en el mes de junio, en donde va a establecer el conjunto de recomendaciones que nos hace como país y que nosotros debemos dar cumplimiento en el tiempo y plazo que los poderes del Estado
¿no? En realidad, y también tiene que ver con otros factores desde el mundo de la academia, porque hay mucho interés en la innovación por parte de la OCDE por temas de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, hay que esperar a que se emita este informe, como todos los comités, y en este informe van a aparecer el conjunto de recomendaciones que nosotros tenemos que evaluar como Estado peruano y comenzar a implementar, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes, no significa que la OCDE va a exigir los estándares europeos, porque ahí está Estados Unidos, miembro de la OCDE, hay otros países, cada uno va a tener sus propias exigencias, cada consumidor son mercados distintos y como bien desde el ministerio se tomó en su momento la decisión, esa es una tarea que tenemos que trabajar de manera integrada, porque no se puede, no podemos dejar desprotegidos al más de 500.000 de productores de café y cacao, que se verían impactados si se cae un mercado como es Europa. Entonces, ¿qué nos queda hacer cuando un consumidor, para aquellos que tienen negocio, cuando tu cliente te exige más, tú tienes que dar la talla? Y el Estado tiene que acompañar, sobre todo al agricultor de la pequeña agricultora, para que dé la talla a los estándares internacionales. En este caso, libre de deforestación, que tiene que ver con componentes ambientales, porque el Parlamento Europeo así lo decidió, nosotros no tenemos una injerencia directa, hemos establecido con Cancillería, es cierto, una estrategia de ir a explicar que de manera indirecta hemos hablado con las autoridades competentes de Países Bajos, alemanas, porque cada uno de los 27 países miembros de la Unión Europea va a implementar y va a evaluar y va a establecer controles de que el café y cacao peruano y de todo el mundo que ingrese a Europa cumpla con esta ley, pero son reglas comerciales. Y lo que tenemos que hacer como Estado es darle todas las herramientas y facilitar al productor y al exportador que tenga la información de la debida diligencia. Entonces, sí tenemos un trabajo coordinado con MINCETUR, también PROMPERÚ, con ADEX, ¿no? También con los diferentes gremios, con las juntas, para poder cumplir con las exigencias comerciales. No tenemos en términos comerciales un plan B, porque la idea no es que nuestro producto decaiga. El café y el cacao peruano son de altísima calidad y valoración en el mercado. Lo que tenemos que hacer es demostrarlo, acreditarlo con no solamente documentos. La debida diligencia, estimados señores congresistas, es un proceso. Lo que nos piden los europeos, que son conceptos distintos, sociedades distintas, ¿no? Ellos creen en la palabra y quieren, no certificados, avalados por el ministerio X, Y, eso no importa. Lo que quieren es que el importador europeo coordine con el exportador europeo y que se evalúe que el café y el cacao que ingresa respeta estos estándares ambientales, estas normas legales, etcétera, etcétera, y que se ha hecho la mejor evaluación posible. Desde el Midagri tenemos una plataforma en donde se le brinda en inglés y en español información al agroexportador para que el agroexportador, estamos trabajando cuando entre en vigencia el reglamento de la Unión Europea el 30 de diciembre, de inmediato quien debe liderar el proceso será MINCETUR, porque es el que tiene las competencias en materias de agroexportación, bueno, de exportaciones en el país, y ellos deberán acompañar a nuestros exportadores. Obviamente el Midagri también, pero ya en un rol secundario, porque ya hemos terminado de geolocalizar las parcelas, ya hemos terminado de hacer los traslapes con aquellas zonas que han sido no deforestadas. Son dos cosas completamente distintas y no hay que tener temor, porque nuestros productos y nuestros productores y nuestros exportadores dan la talla sin duda alguna, no solamente en calidad del producto, del sabor, sino también de cumplir con la trazabilidad que hoy el consumidor europeo nos exige. Y si me permite, señor congresista, y agradezco al doctor Estéfano, en el mundo comercial, si algo hemos aprendido en el ministerio, a pesar de no ser nuestra competencia directa, sino de las conversaciones con MINCETUR, es muy importante el mensaje que se da. El comercio es muy sensible, ¿no? Porque los importadores, estamos hablando de grandes empresas importadoras europeas, que si no cumplen, pueden mirar a comprar otros países, ¿no? Entonces, no solamente es para mantener un mensaje comercial porque las autoridades competentes europeas van a hacer sus verificaciones, pero sí es cierto que el mensaje que estamos dando es un mensaje de que estamos apoyando al agroexportador
todas las instancias del Estado para que le den a la autoridad competente europea toda la información que estimen pertinente. Porque como los mercados son sensibles, es el 4% la multa que te impone el reglamento. A los europeos es el 4% del valor de tus ventas de la empresa importadora que ingrese café, cacao, carne y los demás productos, palma, etcétera. Estamos hablando de multas millonarias, de las ventas totales. ¡Wow! Así es. Pero la autoridad competente europea es consciente de que eso es un último recurso, que tendría que ser una cosa pues grosera, ¿no? Y el Perú ha sido evaluado, ya hemos mandado a través de Cancillería y a través de Mincetur el informe tanto a la FAO sobre el proceso de deforestación que vive el país, muchas veces por factores de incendios, procesos también naturales, los huaicos, etcétera, y también de la mano del hombre. Evidentemente la tala ilegal es un problema, no es un driver sustancial, pero es un problema. Se ha enviado a la FAO. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, los mapas que tiene la Unión Europea de deforestación sobre los cuales nos mide, son mapas de la FAO. Y estos no tienen el zoom sustancial, y encantada en cualquier momento, para no quitarles más tiempo, de poder venir a compartir con usted y con sus equipos técnicos todo este proceso de detalle, porque se requiere mucha visión comercial, ahí de la mano con Mincetur, con la mano también de las Fuerzas Armadas, porque es la Fuerza Aérea a través del CIPAN, CIBAN, todos estos sistemas que tienen, que pueden hacer un zoom y saber qué se está haciendo. Pero también hemos cumplido con enviar un reporte, porque los europeos lo que quieren es que los países muestren avances, ¿no? La Comisión Europea le hemos mandado todo lo que se ha venido haciendo en términos de la plataforma, cómo hemos venido georreferenciando, cómo estamos ayudando a que el sector privado, a través de WIPS, las cooperativas, herramientas tecnológicas como WIPS, como el Global Forest Watch, puedan entrar y mirar que esa zona no ha sido deforestada. La trazabilidad, querido, estimado y respetado congresista y presidente de la comisión, ha llegado. Es como cuando llegó el Internet, llegó para quedarse. La trazabilidad de los productos llegaron en el comercio. Y no tenemos una respuesta de decir no, no quiero. Tenemos que dar las herramientas y facilitarlas. El mercado es lo que hoy nos exige y el Estado tiene que acompañar. Pero es eso, es un rol promotor de acompañamiento, ¿no? Porque el mercado no le importa, y eso nos lo explicaron en Costa Rica, nos lo han explicado la misma autoridad competente. No importa que un certificado sea firmado por el presidente de un país y diga, eso quisieron hacer, me parece, en Costa de Marfil o en un país en que decían, no, no se deforestó, eso no sirve. Los europeos hoy exigen que se haga una debida diligencia, ¿no? Y hacia eso estamos acompañando a los productores de café y cacao, y no hay que tener temor, porque en este caso la OCDE es la Unión Europea forma parte de la OCDE, pero la trazabilidad hoy llegó, y yo creo que eso va a cambiar y viene cambiando el comercio mundial, ¿no? Eso es todo, señor congresista. Muchas gracias, Carmen, doctora Vegas. A ver, yo creo que hay que distinguir entre lo que es la capacidad de la Unión Europea para negociar temas bilaterales y que se aproveche del hecho de que forma parte de la OCDE y que la reunión ocurre en París para imponer reglas que afectan o que impactan sobre el comercio con la Unión Europea, la DG Santé en el caso de la Autoridad Sanitaria Europea. Pero realmente yo no veo, no sé si importan, por ejemplo, países como Chile o Colombia o Costa Rica o México, que forman parte de la OCDE, o al propio Estados Unidos. La pregunta entonces es, ¿qué tan comprometido es el tema específicamente de las zonas deforestadas para países como Estados Unidos, en general para la OCDE? ¿Este es un tema acaso solo bilateral o es un tema que se va a incluir o se incluiría como parte de las recomendaciones que aparezcan en junio? Muchas gracias. Como le digo, como es un proceso todavía de evaluación reservada, pero la tendencia mundial del cuidado y la protección de los bosques
es eso, es una tendencia de protección mundial. O sea, hoy lo que sucede es que ha llegado a un nivel comercial en donde es el consumidor que está dispuesto a pagar más por una taza de café, por un chocolate, cuando viene garantizado que el producto viene de zonas no deforestadas. No es que la Unión Europea, como usted bien sabe, pueda imponer a la OCDE sus reglas de conducta comerciales. Por ahí no viene. Es más, hay todo un código. ¿Y por qué le digo que sí es una tendencia mundial y también es asumida por la OCDE? Es por un poco, sin ser infidente, del tipo de preguntas y de sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque en nuestro territorio más del 50% son bosques. Entonces sí nos miran como un gran pulmón, ¿no? Coloquialmente como se dice, de la humanidad y de la preservación y el cuidado de la Amazonía. Si ustedes revisan la cooperación, hace un mes aproximadamente hemos suscrito la DCI con varios países miembros de la OCDE, no como OCDE, sino como países europeos, ¿no? Que están involucrándose en la protección y cuidado de nuestra Amazonía, ¿no? Hay diferentes países, Noruega, Alemania, Países Bajos, la misma cooperación europea, como la representación, están preocupados por el cuidado y la preservación de nuestra Amazonía, ¿no? De nuestros bosques en general. Y esta tendencia, como le digo, es una tendencia que se ha puesto de manifiesto en este reglamento y que en realidad para nosotros, luego de esta presencia en la Comisión de Ambiente, porque es la Comisión de Ambiente de la Unión Europea la que custodia, propicia y propone este reglamento, la que nos invita y fuimos a sustentar. ¿Cuál es el reto, estimado señor presidente? Es poder hacer dialogar al agro con el medio ambiente y el desarrollo. Este triángulo debe ser un triángulo virtuoso, ¿no? Yo tengo, porque la gente, cuando se habla de un driver de deforestación, cuando es la pequeña agricultura, muchas veces tiene que ver con gente que su tierra, al ser muy pobre, cultiva, tala para seguir cultivando, son economías de subsistencia, ¿no? Si no llevamos desarrollo, ¿no? Entonces es imposible decirle a las personas no comas y cuida un árbol, ¿no? En ese sentido, resulta importante que este triángulo virtuoso, creo que todos somos conscientes que hay que cuidar nuestra Amazonía, que hay que cuidar nuestros bosques, pero también somos conscientes que hay que llevar desarrollo de la mano con la agroforestería, de la mano con plantaciones comerciales forestales, de la mano con involucrar a las comunidades nativas en el cuidado y también producción y desarrollo sostenible, en modernizarnos. Hoy la inteligencia artificial, y tal vez, estimado señor congresista, me permito plantearle, por ejemplo, tenemos en agenda que ingrese la modificación del artículo 46 de la ley forestal, en donde se dice qué cosa y que está limitando nuestras exportaciones de madera legal. ¿Por qué? Porque ingresaron, las especies CITES son especies de especial protección. Ingresaron dos especies, el chihuahuaco y el tiaguaré. Entonces, el censo que se ha logrado hacer por parte de CERFOR, y con cargo a que vengan a exponerles a ustedes, a los señores congresistas miembros de esta comisión, el equipo técnico de CERFOR, son 3 millones, el censo dice 3 millones de árboles de esta especie. ¿Qué dice el artículo 46 hoy de la ley forestal? Que se diseñó pensando en el cedro y la caoba, que eran unas cuantas decenas, porque ya habíamos depredado nuestros árboles de cedro y caoba, que tienes que hacer inspección ocular. Hoy, la modernidad, los drones, la IA, la firma espectral, tú puedes detectar, así como pasa un avión y detectas si son cultivos de hoja de coca, tú puedes detectar si son cultivos de todo lo que se puedan imaginar. Hoy la ciencia te permite hacer eso y hoy la ley no lo permite. Entonces tengo que invertir en hacer inspección. Imagínense si yo, porque la tala, el cultivo de un árbol, yo corto y siembro, y tienes toda una programación que los investigadores y los científicos forestales saben, los tiempos de crecimiento, de reforestación, pero hoy la ley
que nos dice, tienes que hacer inspección ocular. ¿Ustedes se imaginan el presupuesto de enviar un equipo de 6 a 9 personas para que hagan y que pueden estar máximo 10 días internados? Es millonario. Cuando hoy la tecnología, o sea, eso hay que modernizarnos. Nadie dice que depredemos, ¿no? Pero está pendiente de segunda votación en el Pleno del Congreso la modificación de este artículo 46 de la ley forestal, que lo que dice es jamás, a pesar de estar en el sector evidentemente agrario, es sentido básico y común, vamos a decir que se deprede la Amazonía o que se tale de manera indiscriminada. Pero hay que utilizar la ciencia, la tecnología, que hoy nos permite custodiar y tener la trazabilidad de nuestros árboles y poder venderlos, porque si no, ¿qué viene? Las economías informales, la ilegalidad, ¿no? Eso es, señor congresista. Es muy importante. Vamos a hacer el seguimiento a esta segunda votación pendiente para alguno de los próximos plenos para modificar el artículo 46 de la ley forestal. Salvo que se modifique el concepto de inspección ocular, ¿no? Si decimos que ocular también significa verlo a través de tecnología, por ejemplo, un dron, ya está. Yo creo que eso es lo que dice esa modificación. Sí. O sea, se cuenta, perdón, señor congresista, con la aprobación del Ministerio del Ambiente. Se ha hecho un trabajo meticuloso, tanto con el Ministerio del Ambiente, con la Comisión Agraria, para llevar un texto consensuado, porque claro, se levantan las alertas y dicen, oye, quieren depredar. No, un momentito, claro. Nadie habla de depredación. Lo que habla es que permitamos el ingreso de la tecnología, como usted bien lo señala, a través del uso de herramientas acreditadas. Hoy la ciencia... Claro, es que esto es como decir que no es una inspección ocular el vigilar algo vía satélite, ¿no? Y el satélite, claro, estás viendo, estás utilizando una serie de lentes que es mucho más preciso, ¿no? Claro, o no se puede usar un microscopio para ver una bacteria. Y eso, claro que es una inspección ocular. Lo que pasa es que estamos amplificando la imagen con una serie de lentes. Pero claro, la modificación del artículo es importante, no cabe la menor duda. Sobre el tema, volviendo al tema del concepto de deforestación y de cómo es que esto impactaría fundamentalmente en las necesidades comerciales de la Unión Europea y no necesariamente en la calificación de Perú para OCDE. Claro, si no cumplimos con lo que la Unión Europea nos dice, esos países no van a votar a favor de Perú, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos claro el tema de la deforestación. Pero ¿cómo impacta, o sea, esa necesidad, cómo se refleja con la realidad? Porque la realidad es que en el Perú sí quemamos bosque. En el Perú, el cafetalero, cuando termina, lo que hace es quema bosque para seguir avanzando. Y luego, eso yo lo he visto durante décadas y no creo que se haya detenido. ¿Cómo se está lidiando con ese tema? Aquellas nuevas hectáreas adquiridas mediante quema están prohibidas de ser usadas o hay un tiempo, digamos, si a los 5 años ya se les permite. Yo sé que no está reglamentado todavía en la Unión Europea, pero tenemos que prepararnos para eso, ¿no? En el Perú es una norma quemar bosque. Yo sé que está mal desde el punto de vista ambiental, pero los cafetaleros lo hacen. ¿Cómo se empata la realidad con la necesidad? Sin duda alguna, el cumplimiento el hecho de que el Perú haya sido categorizado por parte de la Unión, volvamos al reglamento libre de deforestación para nosotros poder vender productos de café y cacao. El hecho de que nosotros hayamos sido calificados como un país en riesgo estándar, de 3 niveles, bajo, estándar y alto. Estamos en riesgo estándar. Como el 90% en realidad de los países, salvo, si ahí me ayuda el equipo, República Dominicana, Costa Rica, y paro de contar, creo, y Chile, bueno, esos son desiertos, o sea, evidentemente nosotros tenemos más del 53% de nuestro territorio que hay que cuidar, y ahí es donde nos tenían puesto el ojo. Lamentablemente, este reglamento de la Unión Europea, cada país lo va a reglamentar, como usted bien señala, y lo va a implementar a su uso y discreción. Los 27 países de la Unión Europea, cada uno en Italia, la autoridad competente está más ligada a la policía,
¿no? En España es un área técnica del Ministerio de Ambiente. En Países Bajos, en Alemania es del Ministerio de Agricultura. Entonces, cada uno lo va a comenzar a implementar y eso es un reto comercial para el Perú de poder dialogar, y por eso es que es muy importante que Mincetur vaya de la mano con nosotros. Yo me encargo, en términos, yo como sector, me encargo de acompañar al agricultor parcela hasta que llega a manos del agroexportador y tenemos que ir ahí de la mano, y eso también son relaciones diplomáticas, o sea, somos conscientes y trabajamos de la mano y informamos a Cancillería, porque son relaciones comerciales, privados, duros y puros, y lo que ha hecho la Unión Europea es todo lo que ingrese a mi país tiene que venir libre de deforestación. ¿Qué es deforestación desde la legislación europea? Tiene que ver con que no haya sido plantado nuestro café y cacao en territorio que haya sido deforestado después del 30 de diciembre del 2020. Es decir, si tú quieres sembrar café, que son productos permanentes, ¿sabes? O sea, también hay un tema de la naturaleza. Una plantación de café son 3, 4 años aproximadamente. O sea, no es que siembro, no es como una papa, no. Esto tiene una producción permanente, entonces si yo siembro café es por una inversión de largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si, en primer lugar, que no está bien deforestar, pero si ocurriera, no vas a poder venderle a la Unión Europea. Entonces, ese café no va a salir, no va a ser vendible en la Unión Europea. Si preguntamos si se va a poder vender a Estados Unidos, sí, Estados Unidos no tiene ningún tipo de barrera, ¿no? Al respecto, por ahora, de este tipo. ¿Qué es lo que nosotros como funcionarios en la discusión consideramos que la trazabilidad y la protección del medio ambiente llegó para quedarse las reglas comerciales? Si China algún día lo va a asumir, si Estados Unidos, eso es un albur, en realidad no lo tenemos. Lo que sí tenemos que tener son las herramientas que hoy la tecnología nos permite. Tenemos un aplicativo agrodigital que nos permite ayudar al productor, tenemos mapas de deforestación que nos permite decirle, oye, esta zona no fue deforestada. Y también el Mincetur, con quien venimos coordinando y conversando para que si yo deforesté, puedas tener un plan B a dónde vender, pero evidentemente no es la intención de propiciar bajo ningún criterio que se deforeste para ampliar nuestra frontera agrícola. Todo eso tiene que ver, por eso es que es importante lo que le decía, generar desarrollo a través de la gestión adecuada de nuestros bosques, ¿no? Saco, evidentemente, de esta discusión a las áreas naturales protegidas, ¿no? Que tienen una regulación distinta. Pero podemos hablar de, imagínese usted, es algo que en CERFOR se está trabajando, está el director general de políticas también. Si tienes cualquier aporte adicional, Lizardo, señor presidente, si me permite, pero con esto termino. CERFOR tiene todo un proyecto de desarrollo de plantaciones comerciales forestales. ¿Ustedes se imaginan cuánta tierra tenemos que podría ser desde recuperada de la minería ilegal, tener plantaciones y luego exportar nuestra madera? Nuestra madera es valiosísima. Pero no hablo de deforestación, sino hablo del desarrollo de plantaciones comerciales forestales que pueden servir, o de cultivos alternativos también, que puedan servir para ser sembrados en esas tierras que muchas veces son degradadas. Y ojo, que para sembrar hay que tener conocimiento de qué tipo de suelo tenemos, ¿no? Ahí también tenemos a Línea en un proceso de análisis de los tipos de suelos para orientar al productor, ¿no? Aún, estimado presidente, queda grandes retos en el sector. Es más, Ecuador, no creo ser infidente porque lo han dicho en espacios públicos, Ecuador ha tenido, como fue en la década de los 80s, y hace poco, después del 2020, una política agresiva de expansión de la tierra agrícola. Y su preocupación del hermano país de Ecuador ha sido de que el concepto de deforestación, para ellos no han deforestado, porque han tenido una autorización legítima del Estado para ampliar la frontera agrícola. ¿Y qué nos dijo la Comisión de Ambiente de la Unión Europea? Sorry, 30 de diciembre del 2020. Todo hacia atrás, bienvenido. Hacia adelante, si tú deforestaste, no te compro. Entonces, dentro de ese concepto, aquellas tierras depredadas por la minería ilegal, por ejemplo, en Madre de Dios, no calificarían tampoco, porque son tierras deforestadas. A ver, no se hizo a propósito para tener tierra agrícola nueva, pero del momento en que se deforestó y ahora las queremos recuperar como tierra agrícola,
califican dentro del reglamento de la Unión Europea. Siempre, ¿O me equivoco? perdón, siempre y cuando esta deforestación se haya producido antes del 30 de diciembre del 2020, puedo vender. Si es que logramos recuperar la tierra, sanarla, que no tenga químicos, etcétera, etcétera, y logramos poner café y cacao, o madera también es cierto, porque también entra la madera, si es antes del 30, los europeos han establecido el 30 de diciembre del 2020. Sí, yo lo sé. Hasta ahí, adelante, si a mí se me ocurre ahorita deforestar para minería ilegal, lamentablemente nuestro mercado no va a ser la Unión Europea. Ya. Tendríamos que vendérselo a Estados Unidos, a China, a otro lugar. Entonces, mi punto es, sería inútil entonces, teniendo en mente comercialmente venderle a la Unión Europea, el tratar de no de reforestar zonas depredadas por la minería ilegal, eso sí. No es inútil porque, bueno, el mercado mundial, por ejemplo, tú tienes a Estados Unidos, es un gran demandante de para madera. la Unión Europea. Para la Unión Europea, nada va a ingresar de ningún lugar del mundo si es que hemos deforestado, sea cualquiera la causa. Es más, un aluvión se llevó nuestros árboles y ahí dicen, quiero sembrar café. No, no te lo van a comprar. La Unión Europea es categórica. Todo aquello, sea por mano del hombre o por la propia naturaleza, es considerado deforestación y no vamos a aceptar que ingrese nada de nuestros productos, café, cacao, madera. Hoy día son 7, palma, soja, etcétera. O sea, ellos no lo van a permitir, ¿no? Sí, pues porque el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana está haciendo un gran trabajo de reforestación de tierras depredadas por la minería ilegal en zonas como Huánuco, Madre de Dios específicamente, por lo menos esas 2 zonas yo las conozco, y usan drones que luego, vamos a decir, escupen semillas de árboles. La idea es que en unos años esas semillas sean árboles productores de madera. Y claro, si se está haciendo sobre el territorio que ha sido antes depredado por minería ilegal, el mercado de la Unión Europea estaría fuera de prospección, ¿no? Sí, adelante. Si ahí me permite, tal vez con cargo, como les digo, a tener una discusión muy interesante, por cierto, con Mincetur, que son los expertos, pero la generación de mercado, estimado presidente, Estados Unidos, hace unas semanas estuvimos en una reunión, están muy interesados en la madera y no tienen ese tipo de restricción. Entonces, lo que tendríamos que tener de la mano con comercio exterior es un plan B agresivo de qué países nos pueden comprar en aquellas zonas recuperadas, que no van a ser en este caso la Unión Europea, pero que podrían ser Estados Unidos, China, otros países que no tengan este tipo de, y es más, ahí vienen las relaciones también diplomáticas, ¿no? Poder hablar de tierras recuperadas, que es algo, estimado presidente, y se lo pongo también, que lo comentamos en la Comisión de Ambiente en Europa, y le dijimos, ustedes saben, y a la Embajada de Estados Unidos, a los representantes en su momento en una reunión, ustedes saben que el Perú viene luchando tremendamente por los cambios de cultivo, para que dejemos de cultivar hoja de coca. De Vida ha hecho un trabajo de larga data en épocas de plena violencia terrorista, para que dejemos de cultivar hoja de coca y pasemos a otros productos alternativos, entre ellos el café. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y eso es un poco lo que fuimos a llevar nuestra voz, y se han mandado cartas al respecto a través de Cancillería para que la Unión Europea pueda, en un reglamento, creo yo, bastante bien intencionado de protección de nuestros bosques, que nadie va a estar en desacuerdo, pero que hay realidades y particularidades, ¿no? Porque si tú me dejas de comprar mi producto, no me estás trayendo desarrollo. ¿Qué es lo que hace una persona de la zona si es que no puede vender su producto a un precio competitivo? Con mucho dolor tienes un alto riesgo de que vuelvan a productos ilegales, ¿no? Nadie lo desea. Entonces, esas son cosas que en términos de reglas comerciales tenemos que tener plan B, plan C, de qué otros espacios sin depredar, sin deforestar, sin propiciar la deforestación, pero tener en aquellas tierras recuperadas, como usted bien señala, buscar mercados atractivos. Es más, que estén vinculados, ahí podemos vincular bonos de carbono, porque si yo siembro, recupero tierras que fueron de minería ilegal, y que vinieron, si son de minería ilegal, tú lo puedes acreditar hoy con fotos satelitales, todo se puede detectar, no hay nada oculto. Si antes existían bosques,
y los talaste para tu minería, lamentablemente, si fue después del 2020, no vamos a poder vender a la Unión Europea, pero tenemos otros mercados. Y ahí es donde entra Mincetur, Promperú, Cancillería, con los agregados comerciales. Creo que hay alguna iniciativa también de tener agregados agrícolas para entrar a mirar, oye, ¿qué cosa podemos vender? Hoy SENASA ya viene abriendo en este año más de 6 mercados. La negociación técnica es muy importante porque las reglas fitosanitarias, cada verdurita, cada producto que sale del campo es sumamente revisado porque nadie quiere que le ingrese una plaga. Igual nuestros productos cárnicos, o sea, hemos logrado abrir mercados muy importantes que antes ni imaginábamos, pero eso requiere un trabajo técnico bastante detalloso porque también los propios mercados ingresa una especie, algún tipo de, como usted sabe mejor que yo, de virus, hongo o enfermedad, y se nos cierran todos los mercados. Hoy estamos, por ejemplo, cuidándonos del tema porcino de la Unión Europea, que hemos tenido algunas conversaciones por estos temas de la gripe porcina africana que está atacando y que nosotros cuidamos nuestras fronteras también en ese sentido fitosanitario. Y, estimado presidente, hoy sin duda el proceso de adhesión a la OCDE nos va a traer la trazabilidad, porque las buenas prácticas internacionales te están pidiendo, no solamente con temas de tala, de deforestación, sino en general. ¿Por qué? Porque te permite saber qué tipo de producto te estás llevando Es más, ya tenemos trazabilidad en pesca, en acuicultura, en madera exactamente. Así que el ponerlo en temas como, por ejemplo, café, soja, yo creo que va a ser bastante fácil. No sé si fácil, pero en todo caso vamos a poderlo incorporar a nuestra metodología de trabajo. Claro, lo que hemos conversado en este gran paréntesis no afecta realmente el cómo estamos por incorporarnos a la OCDE, que es el foco de esta comisión, ¿no? Estamos pensando más allá del año 27, cuando ya seamos parte de la OCDE, en que querramos quizá convencerlos de que el sembrar en zonas recuperadas luego de un maltrato, sea por la coca o por la minería ilegal, más bien debe ser premiado con algún tipo de consideración, ¿no? Quizá deba venderse ese café con un letrerito que diga café de zona recuperada, café de zona recuperada. O sea, que le den un premio económico al productor y al distribuidor por haber recuperado ese terreno y no castigarlo diciéndole no me puedes vender nunca en tu vida jamás. Y eso me parece que es un trabajo posterior. Ahora lo importante es que si seguimos tal como ustedes están manejando las cosas, vamos a lograr tener el check final el 9 de abril y en junio, ¿no? Cuando se presente esto. Yo tenía dos preguntas finales, si me permite. Y cuando usted mencionó que Países Bajos había preferido hacer una serie de preguntas, 10, dijo usted, más o menos, y por escrito, me pregunto, ¿eran estas relacionadas con el tema de tala ilegal? No sé si nos puede divulgar ello. Yo sé que las negociaciones en OCDE se trabajan dentro de cláusulas de confidencialidad, pero por lo menos en términos generales, ¿no? ¿En qué estaba interesado Países Bajos que los demás países no estaban? En realidad, fueron, creo que 12, 14 preguntas, no menos, ¿no? Eran bastante interesantes y en términos generales porque tenía que ver con, perdón, eran bastante interesantes porque tenían que ver con temas de trazabilidad, con temas de deforestación y de protección al medio ambiente, su preocupación también tenía que ver con temas de gobernanza. Por eso es que cuando me permito comentarlo, sin violar el principio de reserva, porque cuando nos visitó el embajador, me parece que con el ministro Cuno de Países Bajos, tuvo la gentileza de ir a hacer una visita, ¿no? De saludo. Le agradecí las preguntas porque estaba segura que esas preguntas no habían venido de la sede central del Ministerio de Agricultura de Países Bajos, sino que le habían preguntado a la Embajada de Perú, porque se notaba un manejo detalloso de nuestra complejidad de gobernanza.
con temas de procesos de gobernanza regional, porque ustedes saben que la gestión del territorio tiene que ver más, no solo con el gobierno central que da las políticas nacionales, sino sobre todo con la parte operativa técnica de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Y hacían preguntas vinculadas a esa gobernanza. Como bien ha señalado, también era una preocupación el tema del cuidado del medio ambiente, el tema de la deforestación. En realidad eran las preguntas que nos hicieron la representante de Países Bajos en la comisión en París, pero con 30 minutos en realidad, entre que estábamos en el drive, me respondían de Perú, yo trataba de responder y había mucha preocupación, interesante por cierto, y lo pongo en agenda, que es algo que he notado y lo pongo en relevancia porque creo que es importante, es el rol que tienen los pueblos originarios o comunidades nativas en los procesos. La Unión Europea y la OCDE también han relevado los diferentes países esa importancia de cómo estamos involucrando como país en términos generales a las comunidades nativas, ¿no? Fue algo que a mí siempre lo comento en espacios públicos, que creo que es un nuevo reto de la gobernanza actual para un país multicultural como el peruano, ¿no? Entonces, en términos generales puedo dar ese detalle, ¿no? Me alegro que lo de Países Bajos haya sido una cosa, quizás no tuvieron el tiempo en ese momento para oralizar las preguntas y prefirieron hacerlas por escritos. Solo que me sorprendió que de 38 países, ese país, Holanda o Países Bajos, haya sido el que diga, no, yo te lo voy a hacer por escrito, ¿no? Sí, un poquito raro me pareció. Sí, y sin ser infidente para no generar ningún tipo de impasse, en realidad yo también me llamó la atención porque nos hacen esperar afuera, es como un examen, ¿no? De sustentación, ¿no? De grado, y tú esperas afuera, ¿no? Y por primera vez pidieron un país, más o menos lo que nos dieron a entender fue que pareciera que el representante, con cargo, no creo ser infidente, pero era como que el representante no tenía certeza de la competencia para votar ya en ese momento, ¿no? Y que prefería, en tal caso, que por escrito hiciéramos la aclaración, porque sí es cierto, yo hice la verificación y el equipo también en Perú, de las, no sé, 70 preguntas, pude responder en 20 minutos, y me pidieron que respondiera, agradezco la pregunta de Costa Rica, sí, esto, y agradezco la pregunta de tal, y agradezco la pregunta, y nunca le agradecía a Países Bajos, entonces ahí como que no me salió decidido política de la OCDE, claro, y ellos no, como no mencioné, entonces dieron por no responder. Ya entendí. Además, a Países Bajos habría que decir, yo les habría dicho, oye, mira, tú que hablas de depredación o zonas, cuando Países Bajos ha tomado territorio marítimo, ¿no? Y lo ha incorporado como territorio para poder sembrar. Claro, no es lo mismo depredar el océano que depredar un bosque, pero, digamos, retóricamente uno puede jugarle en ese sentido, ¿no? Sí, pero permíteme, señor presidente, para evitar cualquier malentendido. En realidad, la evaluación, debo reconocer, fue particularmente respetuosa, amable, bastante, como le vuelvo a decir, creo que se centró sobre todo en factores de protección del ambiente, protección de nuestra Amazonía, saben la importancia del pulmón que es el Perú, ¿no? Y también son conscientes que la agricultura es un driver de la deforestación. También debo decir que no fue nada personal absolutamente de Países Bajos contra Perú en absoluto, de ningún país. Al contrario, fueron preguntas bastante técnicas, algunas medianamente complejas, porque sí, como le vuelvo a decir, el tema de la gobernanza territorial y además con un cambio de presidente, como usted imaginará, y la columna del New York Times, fue como que todos estaban ahí sorprendidos que hubiésemos llegado, y dos, de cómo vas a hacerlo, ¿no? Toda la complejidad que tienes, y tercero, que todo el mundo ha aprobado, de verdad, súper orgullosa, no hubo, creo, país que no felicitara el sabor delicioso de nuestros productos, o sea, del mango, la palta, los arándanos, ¿no? Pero ellos decían, ¿por qué es tan rico y tan importante? ¿Y dónde está el pequeño agricultor? Eso justamente era mi siguiente pregunta, el tema de la agricultura familiar y la agroexportación. ¿Cómo resolvieron ustedes ese tema? Porque me acuerdo cuando yo estuve
conversando con una señora mexicana encargada del Dalila, ¿no? Dalila, exactamente, la ingeniera Dalila, sobre el tema de agricultura, esto hace 2 años creo ya, ¿no? Ella me manifestó que se estaban concentrando básicamente en los agroexportadores y que sabían que existía toda una agricultura paralela, distinta, pero muy, muy empobrecida y poco... no, estoy tratando de recordar el verbo que usó ella, vamos a decir, en la que poco se interesaba el Estado peruano en apoyar, ¿no? Yo por supuesto, le dije que no era ese el caso, pero que estoy seguro, que estaba seguro que el Ministerio de Desarrollo Agrario iba a explicar eso. ¿Cómo se resolvió finalmente? ¿Cómo es que ahora la Unión Europea, no solo la OCDE en general, ve esta dicotomía entre agricultura familiar y agroexportación? Lo siguen viendo. O sea, eso fue un eje del debate, del proceso de preguntas. Como digo, todavía es reservado, va a ser un tema, ¿no?, del informe. Yo creo que hay esfuerzos que viene haciendo el Estado todavía insuficientes. ¿Ves? Si algo tengo claro es que para tú entrar a un proceso de adhesión... O sea, la pregunta, si me permite la interrupción, Carmen, Sí. la pregunta es, ¿nos van a exigir, por ejemplo, un banco agrario potente? ¿Nos van a exigir algún tipo de apoyo específico a los agricultores con menos de 2 hectáreas? No sé. Como es reservado, pero sí es un tema, lo que sí le puedo... O sea, no, pero sí. No, pero sí, no, porque además, perdón, es una preocupación y es el eje central del ministerio. O sea, nosotros venimos desde el ministerio llevando y el mensaje de la importancia de la agricultura familiar tiene que ver con procesos de economías también dentro de la agricultura familiar. Las agriculturas familiares, las economías de subsistencia, hay que repensarlas, que son distintas. Estamos todavía en un proceso de debate social, yo creo que va a ser importante, sobre todo para el próximo gobierno, comenzar a mirar qué nuevas políticas se pueden implementar, porque las economías de subsistencia suena doloroso, pero real. No todos van a ser grandes exportadores, a pesar que, ojo, tenemos productores de agricultura familiar muy importantes orgánicos, pero que la asistencia técnica, la innovación, también por un proceso educativo cultural no ha sido fácil, y es ahí donde siempre les repito a mi equipo, todavía la burocracia en general, nosotros queremos que las personas hagan lo que yo creo técnicamente que es lo correcto. La pregunta es, para aquellos que tienen hijos, si ni tus propios hijos hacen y siguen tus consejos cuando eres padre, ¿cómo haces para que un ciudadano siga un plan orientador de cultivos, deje de utilizar tal producto que no es el más adecuado, utilice nuestras herramientas? Ese es el reto que tiene la burocracia desde cualquier ministerio cuando hablas de conducta humana, de poder generar políticas que te permitan, que tiene que ver con incentivos. Desde money in the pocket, o sea, ¿no? Te doy tasas preferenciales. Si tú cultivas esto, yo te voy a dar un crédito vinculado a. Si tú estás y actualizas tu padrón de productores agrarios, yo te voy a dar y tú vas a tener preferencias en tal o cual. Eso es un tema de política educativa. La formalidad que ahorita el Ministerio de Trabajo nos ha puesto a todos a trabajar en el buen sentido, valga la redundancia, porque la formalidad no es un tema que esté en el agricultor. Y tú, para venderle a una empresa, tienes que tener un RUC. Tienes que manejar en determinados niveles una contabilidad. Tienes que pagar un gerenciamiento. Entonces, todavía a pesar que hoy generas incentivos para que la empresa le compre al pequeño agricultor, la intermediación, que es muchas veces empobrecedora, porque le pagas 1 al campo y le cobras 10 o 20 o lo que fuere, todavía hay una discusión que de verdad espero que la OCDE sea más bien en las buenas prácticas que ellos tienen, orientadora, y que nos permita hacer esta reflexión desde economía de la conducta, psicología de la conducta. Muchas veces las sobreproducciones tienen que ver no solamente con tu licencia de agua, tiene que ver también con que yo siembro lo que yo creo, pues una economía libre de mercado, ¿no? Tú eres el poseedor, del propietario, poseedor, titular de la tierra,
pues tú cultivas lo que consideras. Pero te viene diciendo el plan orientador de cultivo, no hagas eso, no porque la campaña anterior fue, no lo hagas, pues la gente hace lo que considera y luego vemos determinadas crisis. Quedan retos también, estimado presidente, importantes sobre transferencia tecnológica, también, una vez más, que se produce en procesos alimenticios, con los desayunos, por más que sean nutritivos, no estás acostumbrado. El productor de igual manera, por más que le lleves la semilla fortificada, adecuada, resistente al cambio climático, whatever, te dicen, yo quiero hacerlo como lo vengo haciendo, con la semilla que yo estoy acostumbrado. Entonces, todavía tenemos procesos educativos de análisis conductual que yo creo que va a ser las grandes reformas desde el diseño de la política pública, ¿no? ¿Cómo yo hago para que la gente haga lo que yo quiero? ¿No? Ahí esto, y sin duda van a venir esos lados por parte de la agricultura familiar, ¿no? La pregunta del estribo es el tema de los cultivos genéticamente modificados. ¿Se tocó el tema en las conversaciones? ¿No? Eso lo veo más en el comité ambiental, me parece a mí. Pero cuando conversé con la gente, con Dalila, la encargada de agricultura en la OCDE en París, ella me manifestó que esa podía ser un interés. Yo le dije, claro, oye, en Europa ustedes están divididos. En España hay cultivos genéticamente modificados, no para consumo interno, pero para exportación. Y en otros países está prohibida su siembra, pero no su consumo. O sea, la gente importa productos de origen genéticamente modificado. Pero bueno, como en Perú ese es un tema que está bajo moratoria, pero moratoria que puede ser levantado, perforada en cualquier momento para ciertos cultivos probablemente. Me preguntaba si es que esto había sido materia de... No, señor presidente. No. Bueno, perfecto. Mejor, porque eso nos hace lo que queremos es entrar a la OCDE. Después ahí levantamos todos los temas nuevos que queremos. Me parece muy bien. Quería finalmente preguntar si el ingeniero Lizardo Calderón tuviera alguna intervención que quiera hacer. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Algún congresista que esté conectado, que quiera participar? ¿Se le ocurrió alguna pregunta al haber escuchado nuestras intervenciones? Señor presidente, Nelcy Heidinger. Nelcy, por favor, tiene usted la palabra, la congresista Heidinger. Adelante. Sí, quería felicitar al equipo de Agricultura por el trabajo que viene realizando. Nosotros estuvimos hace poco en la OCDE y sí, Perú está bastante avanzado, si bien es cierto en otros temas todavía estamos bastante un poco retrasados, pero saludar el trabajo de Agricultura, ya que eso ha dado ha quedado un buen en el ojo en la retina de los de la OCDE, ¿no? Eso era lo que quería decir señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Heidinger. En efecto, la congresista Heidinger y el congresista Flores Ruiz viajaron a París a principios de este mes para la reunión parlamentaria de la OCDE y tuvieron un papel muy, muy destacado. Participaron en varias de las comisiones y han visto que realmente la cosa para Perú está bastante mejor. En todo caso, estamos bastante mejor, creo yo, que los otros 5 países aspirantes a la OCDE, que son Brasil, Argentina. Bueno, estamos mejor que Brasil y Argentina definitivamente, y eso es bueno, porque son nuestros competidores latinoamericanos. Yo creo que los países de Europa del Este, creo que es Rumania que está postulando, sí, pero no tan, ellos son de la Unión Europea, entonces parece más fácil, ya tienen toda la burocracia lista y están ahí nomás. Pero los que sí están más atrasados que nosotros es Tailandia, por ejemplo, ¿no? Los países del sudeste asiático están atrasados respecto de nosotros en cuanto a nuestra aspiración para ingresar a OCDE. Y eso es un reflejo de lo bien que estamos actuando en cuanto al proceso de incorporación. Y le quiero ceder la palabra a Carmen para que pueda finalizar, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero, a través suyo, señor presidente, agradecer a la congresista Heidinger. Gracias. Esto es un trabajo y me permito 2 agradecimientos. El primero a todo el equipo técnico, profesional
de larga data que tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, no solamente a través de nuestro despacho, sino del otro despacho viceministerial de la SOPA, SINIA, SENASA. Este trabajo ha sido producto también del liderazgo de la Dirección General de Política y sus direcciones, su equipo técnico, que hemos estado ahí ajustando para responder, y debo reconocer de perder el miedo a decir la verdad. Decir las sombras de nuestro sector, las limitaciones en un proceso de adhesión es importante para poder ver la luz, ¿no? Si no vamos a la oscuridad, o sea, como pasa en la naturaleza, ¿no? Cuando va a amanecer es cuando más oscuro está, y perder ese miedo creo que nos permitió seguir su consejo, porque fue, y debo reconocer a través de su presidencia, gracias a usted y a esta comisión CSIC-OCDE, que he tenido el honor también de trabajar acá hace muchos años, que permitió que se visibilice al interno también de nuestro sector la importancia, como usted dijo, cómo no han ido en presencia, ¿no? Y hemos estado detrás también para que un poco era el temor de la crítica ante el uso del recurso, que te vas a París, y ya sabe, a veces el malentendido por parte a veces de ciertos sectores, de que uno va, y en verdad es un trabajo muy arduo. Hay una comisión permanente, agradecer también a Cancillería, a la Comisión Permanente del Perú de Cancillería, que nos acompaña, en las personas de la embajadora Valdivieso, el señor Mayaute, una señorita más del equipo, que estuvieron ahí acompañándonos y dándonos los tips, en realidad porque eso tiene también que ver con un proceso diplomático y de seguir una línea, ¿no? Que es la imagen país, que eso es lo que se sostuvo, se sostiene y se sostendrá más allá de quién fuera el presidente o presidente de turno, ¿no? O sea, y esto yo soy una convencida, y le reitero, por parte del sector agrario, somos unos convencidos de la importancia que tenemos que mejorar. Y para mejorar tenemos que reconocer, como cualquier ser humano, dónde tenemos que mejorar, ¿no? Y agradecer porque finalmente nunca se ha utilizado el proceso de adhesión del Perú a la OCDE como una agresión política electoral de ningún tipo, ¿no? Gracias. Así es, no. Sí, en efecto, el esfuerzo de Perú está liderado en París por una oficina separada de la misión diplomática, o sea, de la Embajada de Perú en Francia, que está liderada por la embajadora Valdivieso, quien es alta representante del Perú ante la OCDE. Ahí trabaja el ministro Mayaute, a quien usted se refirió, personas muy calificadas. Y acá en Lima tenemos a la embajadora Ana María Sánchez, que es la alta representante para asuntos de la OCDE en el Perú. También está la embajadora Katy Lobón, así es. Ella forma parte de la comisión técnica, ¿no? del comité multisectorial. El trabajo de todos ellos y luego de los representantes de cada sector, como ustedes en agricultura, son los que están haciendo posible el que Perú finalmente ingrese a la OCDE. Es un trabajo que es de años y es un trabajo de Estado. No tiene que ver con los partidos políticos, no tiene que ver con quién esté en el gobierno o quién esté en el Congreso, nada. Es un trabajo de Estado. Y me alegra mucho, como usted bien ha señalado también, que esto no sea ya electoralizado. Eso es muy importante. El tema de nadie va a discutir si estamos o no dispuestos a pertenecer a OCDE. Esa es una necesidad de Estado, ¿no? Es como que alguien quiera discutir si nuestras fronteras deben permanecer como están. Eso no se discute, ¿no? Es así de importante para Perú. Así que muchas gracias a la señora Carmen Vegas, viceministra de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario, así como también al señor Lizardo Calderón Romero, director general de la Dirección General de Políticas Agrarias, por su presentación en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar una foto de rigor. Vamos a cerrar la sesión y luego lo hacemos, ¿sí? Sí, gracias. Bien, entonces, no habiendo entonces más participaciones, voy a solicitar la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si no hay oposición, que no la hay, entonces se da por aprobada esta dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta. Muchas gracias, y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 10:50 ,
Se levanta la sesión. Muchas gracias por su gentil asistencia.